Shalom Alejem con todos. Vamos a darle inicio a nuestro estudio de Bereshit. Vamos a ver hoy lo que es el segundo milenio, el segundo día de la creación. Inicia en Bereshit 1, del 6 al 8. Y dice así: Vayomer Elohim Yehi Rakia Behot Hamayim Bihi Madir Behim Mayim Lamayim. Dijo Dios, haya un firmamento, una grande extensión en medio de las aguas, que separe unas aguas de otras aguas. Aquí vemos que desde el principio Yahvé establece una separación de las aguas, lo que implica que hace un cerco de separación en las aguas de arriba de las aguas de abajo. Es una sombra profética de la obra de Yeshua, que vino a la tierra a hacer una separación de los que pertenecen a su reino eterno y los que pues no son parte de su reino. Pero ¿qué simbolizan las aguas? Las aguas simbolizan naciones, pueblos, lenguas, personas, limpieza, purificación, vida, fertilidad, renovación, abundancia, Torah, instrucción, simbolizan esas aguas. ¿Qué simbolizan las aguas de arriba? Veamos qué simbolizan las aguas de arriba. Esto se refiere a las personas que se mueven por el Ruach de Yahvé y ejecutan con obediencia las misiones. Simbolizan a los enseñadores de Torah. ¿Qué es la Torah? Pues las instrucciones del reino celestial. Simboliza a aquellas personas que viven la Torah, poniendo por obra, poniendo en práctica cada día, en todo tiempo, como se nos fue instruido, sin transgredir nada. ¿Qué implica esto? Pues implica ejecutar solo la voluntad de Yahvé en todo tiempo. ¿Y qué simbolizan las aguas de abajo? Son las personas que viven en la carne, las que viven en pecado, en vanidad, etcétera, etcétera. Y sin el Ruach, sin el Espíritu de Yahvé. Esta separación de las aguas es sombra profética de lo que ocurriría más adelante. Y pues ocurrió. Eso lo vemos en Bereshit 7, con Noé, o Noah, el día del diluvio que envió Yahvé. Separó lo corrompido, separó las dos simientes, las aguas de abajo corrompidas por el pecado y las aguas de arriba guiadas con Torah, con instrucción de Yahvé. En la norma del Abba podemos ver claramente cómo Yahvé operó manifestándose el Ruach Binah, espíritu de inteligencia, pues es el Ruach que nos ayuda a ver para diferenciar las cosas, para diferenciar entre lo bueno y lo malo. Nos ayuda a discernir, a separar, a organizar las cosas. Es muy necesario que habite en nosotros el Ruach de Yahvé en todas sus manifestaciones, que sería mejor, sería excelente. Pues en cada Ruach de Yahvé en nosotros nos ayuda en diversas cosas en nuestra vida. Así que pues hay que clamar por todos los Ruachot de Yahvé y también por el Ruach de Yeshua, porque el Ruach de Yeshua es el Ruach de la profecía. Todos nosotros los seres humanos que somos servidores de Yahvé lo necesitamos para poderle servir a nuestro Abba Kadosh. Veamos Bereshit 1:7 dice: E hizo Dios el firmamento, la expansión, y separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban encima. Eso fue lo que ocurrió. Lo voy a leer en hebreo. Dice así:
Vayahaz Elohim et Harakia, Vayapel Bein Hamayin Asher Mitach, La Rakia Ubein Hamayin Asher Meal, La Rakia Vayain Gel. Aquí es un hecho simbólico. La separación de las aguas es un anuncio profético que sucedería más adelante. Y fue así en el mar de los juncos, Yam Suf se dice en hebreo, o mar de cañas, o mar rojo, como dicen casi la mayoría de las Biblias que utilizamos occidentales, ¿verdad? En la Reina Valera, así lo leemos. Dice, pues aquí el cruce del pueblo de Israel con Moisés, Moshe, que pasaron al otro lado al separarse las aguas, abriéndoles camino, pasando en tierra. Se abrió el mar, recordemos, se abrieron las aguas. Aquí podemos ver el Ruach Binah, el espíritu de inteligencia, se manifestó en el segundo día de la creación, que hizo el firmamento, separó las aguas que estaban debajo del firmamento. Lo que leímos que era la palabra Rakia, y esta palabra significa firmamento, expansión, cosmo, espacio profundo, límite entre el cielo y la tierra, arco del cielo, horizonte, volumen, aumento, tamaño, fundirse, latar, sacar provecho. Rakia, bóveda, superficie. Aquí espiritualmente es una manifestación divina que no conoce límites, ni de barrera, pues no tiene fin. Deriva de una raíz que implica moldear, batir o estampar a martillazos. El verbo raka, que significa batir, extender o martillar la superficie, sugiriendo algo extendido, moldeado, que describe la estructura creada por Dios. En este segundo día, aquí nos deja ver que no fue de lado a lado, sino de forma vertical. Es como que va de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, formando como un ángulo de 90 grados con el suelo, como una pared o la columna Amud de una letra, la letra Lamed, columna, torre, que vuela en el aire, o un pilar representando la aspiración del corazón, pues es porque hay agua arriba y agua abajo. Hoy por hoy sabemos que los efectos del espacio exterior sobre el hombre que ha ido al espacio son parecidos a los efectos que existen en la profundidad de las aguas del mar y ríos, que hay mucha presión, no hay oxígeno, el hombre no puede respirar ni en el agua ni yendo a la luna. Eso los científicos no lo han demostrado, pero la escritura ya no lo había enseñado, pero no la entendíamos de esa manera. Estábamos cegados, no entendíamos lo que nos dice la palabra de nuestro Creador. Aquí la raíz de la palabra rakia es raka, batir, golpear con fuerza. Un ejemplo vemos en Éxodo 39:3. Ahí vemos raka, que batieron láminas. En Isaías 40:19 también vemos raka, que le saca provecho, funde. Vemos claro moverse el espíritu de inteligencia, Ruach Binah. Por eso la separación de las aguas que movió Yahvé desde el principio, la implicación y simbolismo profético de lo ocurrido, que ya sabemos, ya lo vivieron nuestros antepasados, y simbolismo de lo que irá ocurriendo. Por eso Yeshua, al referirse a la cizaña y trigo,
final vemos que habla con sabiduría e inteligencia de una separación. El trigo pues representa a los de arriba, la cizaña representa a los de abajo, aquellos que viven pues sin Torah, sin instrucciones del Abacadosh. Eso es lo que significa esto. Y así podemos ver claro que el Ruach Binah, el espíritu de inteligencia, y el Ruach Jochma, espíritu de sabiduría, son Ejab, son uno, van unidos, van juntos para trabajar y poder separar, discernir y utilizar las cosas de manera adecuada en el reino celestial. Es por eso que vemos que algunos hermanos, hombres o mujeres, siervos de Yahvé, Él mismo les impartió de su Ruach para que ejerzan y ejecuten las misiones que les fue dada por Yahvé sobre esta tierra en diferentes tiempos, ya sea ahora, porque podemos ver muy claramente que algunos están llenos de 1 o 2 o 3 o los 7 Ruhot de Yahvé. Podemos verlo muy claro, podemos percibirlo muy claramente. En Jeremías 51:15, Yahvé es el que con su poder hizo la tierra y el que con su sabiduría dispuso el mundo y extendió los cielos con su inteligencia. Aquí podemos ver claro que la inteligencia y la sabiduría trabajan juntos, son Ejab, son uno, van unidos. Yahvé es el único hacedor, creador de todo, el único con capacidad creadora y control sobre todo lo que creó. Sobre todo lo que creó, Él tiene control. Hoy sabemos que hay varios cielos que representan los distintos tipos de inteligencia, sabiduría, conocimiento, poder, revelación del Abacadosh, pues son los niveles de acceso que nos muestran a cada uno de nosotros. Se dice que son 7 cielos. Y estos 7 cielos no son capas sobrepuestas, sino que en el mundo espiritual son paralelas. Pueden manifestarse la una y la otra, pues en realidad son puertas dimensionales. Nos lo deja ver claro en Revelaciones 5:6. Dice: y miré en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos vi de pie un cordero que parecía haber sido sacrificado, inmolado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos. Los ojos representan los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Aquí vemos claro que nos habla de 7 Ruach, 7 espíritus de Yahvé. El 7 es un número simbólico. El 7 significa perfección, conexión con Dios, santidad, plenitud, completo, lleno, satisfecho. Se dice Sheva en hebreo, Sheva, y pues se vincula con la palabra Shawa, que significa juramento. Su raíz Sheva, originado de pacto, de alianza, como el pacto con Abraham en el Berseba. En hebreo se dice Beersheba, lo que simboliza las direcciones naturales norte, sur, este, oeste, significando arriba, abajo, al lado y al centro. La menorá tiene 7 brazos, lo que representa la luz divina de las 7 manifestaciones de Yahvé. Los 7 días de la creación representan cielos y ciclos de tiempo, y las 7 semanas del Homer y los años sabáticos, el que le llamamos Shemitah, son las 7 fiestas de Yahvé. En este pasaje, Juan dice que vio a Yeshua como león y cordero inmolado. Nos deja claro que es dimensional paralelo este pasaje. Vamos a ir ahora a Bereshit 1:8. Dice:
Dios llamó al firmamento cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. En hebreo dice, Vayikra Elohim la rakia chamayin, Vayehi ereb, Vayehi boker, Yom Sheni, segundo día. Aquí vemos que Yahvé ordenó para establecer el escenario para la vida en la tierra. En Job 28:28 dice, y le dijo al hombre, mira el temor de Yahvé. Esto es la sabiduría, apartarse del mal es el entendimiento y la inteligencia. Aquí en Job nos deja ver claramente que la sabiduría, el entendimiento y la inteligencia van juntos para hacer las cosas bien delante de Yahvé, sin ningún error, lo que nos deja ver que la única fuente de sabiduría verdadera es Yahvé, nuestro Dios. Cuando la sabiduría es impartida a nosotros, nuestra actitud es de temor, de reverencia diariamente hacia Yahvé, de obediencia a sus instrucciones. Es una adoración incomparable, pues la sabiduría que nos imparte Yahvé, el Elohim, nos ayuda a cumplir y poner por obra la instrucción de Yahvé. Esa sabiduría, esa inteligencia que nos imparte Yahvé, nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo. Por eso en Salmos 119, 104 dice, debido a tus órdenes me porto con entendimiento y por eso he aborrecido, odiado toda senda falsa. Aquí David nos deja ver lo importante que es vivir en santidad, en obediencia, cumplir, obedecer toda orden de Yahvé, nuestro Abacadosh. Por eso es importante que empecemos a estudiar las escrituras desde el primer libro que se llama Bereshit, para conocer cada instrucción y ponerla por obra. Poner por obra lo que se nos manda a cada uno de nosotros en esas instrucciones. En este segundo día de la creación vemos que se asocia con la Moed, con la celebración, fiesta, convocatoria de Hamatzot, panes sin levadura, significa. Lo vemos en Levíticos 23:6. Esto es la separación de las cosas espirituales y las terrenales. Significa separación de los cielos y la tierra, la separación de las aguas de arriba y la separación de las aguas de abajo. Entonces, ¿qué representa la tierra y los cielos? ¿Y por qué Yahvé los separó? Bueno, veamos. ¿Por qué Yahvé los separó? Los separó para establecer un orden en la tierra. ¿Qué representa la tierra? La tierra representa a los oidores de la Torá. Instrucciones de Yahvé son aquellos que escuchan la palabra, que es como una semilla que cae. Así que debemos ser tierra fértil para que caiga en buena tierra la semilla, que es la palabra de Yahvé. ¿Qué representan los cielos? Los cielos representan a los enseñadores de la Torá, que tienen instrucción de Yahvé, que reciben directo de la voz de Yahvé, aquellos que tienen disposición, paciencia y corazón de maestro, corazón de pastor. Por eso la separación de ellos fue para establecer un orden, una estructura del mundo y crear un entorno habitable para la vida que nos traería este mundo terrenal. El creador de todas las cosas necesitaba establecer bases del universo para ser habitable para nosotros, el Adán, el hombre, como nos llama el Padre. Y pues también para la vegetación,
el suelo, los animales, las rocas, los microorganismos, las aguas, etcétera, etcétera. Ahora vamos a mirar algo bien interesante y bien impactante, por cuando pues, lo estaba estudiando para poder hablar de ello. Yo de verdad que me sentía como impactada. Vamos a mirar el libro de Judas 1, del 11 al 16. Dice así el 1. Hay de los que siguieron el camino de Caín. Por ganar dinero se entregaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Core. Aquí vemos que hay un juicio severo contra los falsos enseñadores. Díganse maestros, pastores, profetas, apóstoles, evangelistas, etcétera, etcétera. Estos son comparados con 3 figuras rebeldes: el odio homicida de Caín, la codicia de Balaam y la rebelión de Core. Se han hecho a su vida consecuencias. Se han echado en sus hombros un peso muy, muy grande. Caín simboliza a los falsos maestros que dañan espiritualmente a la comunidad, a la congregación. Lo vemos en Bereshit 4, la historia de Caín. Simboliza también desobediencia, falta de fe. Simboliza que no dan palabra por amor, ni por compasión, ni de corazón. Esto simboliza. Balaam simbolizan a los falsos profetas, los falsos maestros que corrompen la relación con Dios, que lucran con la palabra, que cobran el mensaje. Qué fuerte, ¿verdad? Significa que hablan desde la emoción y no de la revelación. Significa avaros. En Números 22-24 podemos ver la historia de Balaam. Y Core simboliza rebeldía directa a Dios, rechazo a la Torah, soberbia, negación de la voluntad de Dios, desafío al orden divino. Todos esos que se dicen ser pastores, profetas, maestros, que transgiversan la escritura. Aquí vemos a Judas, dice que estos llamados con estos 5 ministerios enfrentarán el mismo juicio divino por perversos transgresores de la Torah. Judas 1:12 dice: estos individuos son un peligro oculto, sin ningún respeto convierten en parrandas las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran, buscan solo su propio provecho, son nubes sin agua, llevadas por el viento, son árboles que no dan fruto cuando deberían darlo, están doblemente muertos, arrancados de raíz. Aquí podemos ver los hombres que usan metáforas vividas, comparando su vida, individuos dañinos que solo buscan su propio interés, explotan al pueblo en lugar de cuidarlo, actúan sin reverencia,
no aportan ningún alimento espiritual genuino. Son nubes sin agua. Carecen de crecimiento espiritual ellos mismos. Carecen de buenas obras. Solo piensan en lo material que les pueden aportar los que llaman ellos ovejas. Ellos son árboles sin fruto. Hablan mucho, pero nadie a su alrededor hace cambios en su vida. Muestra que ellos mismos son unos muertos espirituales. ¿Cómo van a revivir a los demás? ¿Cómo? Judas, el hermano de Yeshua, les estaba recitando Ezequiel 34, 2 al 4 y Proverbios 25, 14, Isaías 5, 1, 7, Jeremías 17, 5, 8. Los apóstoles y Yeshua les hablaban con Torah y Tanat al pueblo. Los amonestaban, los exhortaban desde los profetas para alertarlos de las falsas doctrinas y la rebeldía espiritual de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los falsos pastores que ya había desde entonces. Pero ellos lo hacían con Torah y Tanakh. O sea, esto jamás fue abolido. Leamos Judas 1:13. Dice, son violentas olas, fieras agresivas olas del mar, que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son estrellas fugaces para quienes están reservada eternamente la más densa oscuridad. Aquí vemos el mar, simboliza el caos, la inestabilidad y todo lo contrario al orden divino. Es por eso que Judas cita Job 38, 8, 11 y Isaías 57, 20 y Génesis 1, 2. Habla de aguas de mar. Los impíos son como el mar turbio que no puede descansar, cuyas aguas arrojan lodo y suciedad. Judas describe los falsos profetas, maestros, pastores, apóstoles, evangelistas, inestables, que solo generan confusión. Así su conducta inmoral queda al descubierto como espuma, un residuo sin ningún valor que se disipa rápidamente. En Éxodo 14 del 21 al 28 vemos físicamente olas bravas, olas fieras, olas violentas, que no solo causan daño, sino que están destinadas a ser contenidas, reprimidas, intensas por la voluntad de Dios. Ahora veamos las estrellas que simbolizan los líderes espirituales, los profetas, pastores, maestros, evangelistas. Por ejemplo, los patriarcas se comparan a estas estrellas, justos y obedientes. Lo vemos en Génesis 15:5, Bereshit 15:5, en Daniel 12:3, Salmos 147:4. Ahora, las estrellas errantes simbolizan personas inestables
Desde la tierra muchas veces volteamos a ver las estrellas físicas que están en el cielo y se ven inestables. Su movimiento parece como irregular. Desde la perspectiva hebrea, la estabilidad estaba ligada a la voluntad de Dios. Es por eso que Judas, desde su pensamiento hebreo y conocimiento espiritual sobre la Torá y el Tanakh, les hizo ver que la estabilidad está ligada a la voluntad de Dios. Y es así que estos falsos líderes son como cuerpos celestes, pero que no siguen el orden divino. Parecen brillar, pero no tienen luz propia, ni dirección, ninguna dirección fija, y finalmente se pierden en la oscuridad. El Sheol, el Hades, la oscuridad reservada, simbolismo del lugar de separación de Dios, y la idea de que el mal recibirá su castigo definitivo. Vemos antecedentes en Isaías 66:24, Mateo 25:30 sobre el Seol, Salmos 16:10, Eclesiastés 9:10, Job 14:13, Génesis 37:35, Proverbios 9:18, Lucas 16:23. Vemos en Isaías 57:20, Salmos 93, 3 al 4. Aquí en estos vemos fundamentos de aguas turbias y afirman estos pasajes que Yahvé está en control del caos generado por el mar. Ahora vamos a leer Judas 1:14. Dice: también Enoc, el séptimo patriarca, a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. Miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles. Aquí vemos que Enoc es visto como un hombre justo que caminó con Dios en obediencia. Por eso Judas lo menciona. Diciendo lo que ya Enoc había advertido. Ya él había dicho sobre los falsos que se proclaman y sobre los verdaderos, a los que Dios llama con propósito divino. Ya Enoc había dicho que el justo y el perverso verán el día del Señor, día de juicio, Yom Kippur, la justicia divina. En Génesis 5:24 vemos la historia de Enoc. Dice el 1:15, Judas 1:15, para someter a juicio a todos y para reprender a todos los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido y por todas las injurias que han proferido contra Yahvé Dios. Vemos que habla de juicio contra todos los pecadores, sean líderes o no sean líderes, pues Dios es el juez supremo que actúa con justicia, y esta justicia que nos habla Judas sobre Enoc no solo es castigo, sino que es una restauración del orden moral roto, porque toda acción y toda palabra tiene consecuencias en nuestras vidas. La palabra impío en hebreo es rasha y se refiere a quienes rechazan la relación con Dios
y desobedecen sus mandatos, desafiando la autoridad divina con sus actitudes, acciones y palabras. En Éxodo 27, Proverbios 18:21, Deuteronomio 32:4, Salmos 10:3-4, Daniel 7:9-10, en Isaías 66:15-16 describe a Yahvé. A Yahvé Gibor, el guerrero poderoso, el guerrero gigante, el valiente y fuerte, Gibor Jail, el ejército poderoso. Desde ahí, desde Enoc, es por eso que Judas habla de Enoc. O sea, aquí podemos ver tan claramente cómo a lo que llamamos el Nuevo Testamento, que en realidad se llama escritos apostólicos, ellos nos hablan de la Torá, del Tanakh y de algunos libros que obviamente no están en las Biblias porque son como apócrifos. Nos hablan de eso. Por eso nosotros hoy en día tenemos que estudiar absolutamente todos, hasta esos apócrifos que no están en lo que llamamos Biblias. También debemos estudiarlos. Pedirle al Padre la revelación, que Él nos enseñe, que Él nos revele el significado, qué es lo que nos estaban diciendo. Ahora leamos Judas 1:16. Dice: estos hombres son murmuradores, querelleros que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas arrogantes y aduladoras para los demás, solo para sacar provecho y ventaja. Vemos el murmurador y quejoso, se le implica falta de emuná. Emuná es una palabra hebrea que significa creer, fe, firmeza, fidelidad, lealtad, confianza, fiel, leal, veraz. Cuando yo digo tengo emuná, estoy afirmando ser una persona en la que otros pueden apoyarse, porque me mantengo firme en la verdad de Yahvé. Lo que nos deja ver Judas, claro, es que hay dos tipos de enseñadores: los que están en tinieblas y quedarán así por la eternidad, pues no están acorde con la Escritura. Y vemos claro que Yahvé los llama nubes sin agua, falsos enseñadores, transgresores de mandatos, y que están destinados a la eternidad en oscuridad, tinieblas, muerte, vagar. También Judas nos deja ver en sus pasajes que los guardadores de la Torá estarán resplandeciendo en perpetua eternidad. Todo enseñador de Torá obediente a la palabra de Yahvé resplandecerá eternamente. Recordemos que el agua simboliza vida, palabra de Yahvé, instrucción, Torá, mandato del Abba. Por eso Judas a todos los falsos maestros, pastores, profetas, apóstoles, evangelistas les llama nube sin agua, sin Torá de Yahvé, sin instrucción, sin mandatos, sin verdad del Abba Kadosh. Y ahí tenemos lo que es aquí dejamos pues el segundo milenio y continuaremos después con el tercer milenio.